A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 14 de diciembre de 2020. Es nuestra emisión vespertina. Iniciamos rápidamente. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, concluyó que fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad en un reporte publicado este lunes. La información disponible en esta etapa del examen preliminar brinda un fundamento razonable para creer que al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, reza este documento judicial. En otras informaciones tenemos que el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, declaró 3 días de duelo nacional desde este 14 de diciembre por el fallecimiento de los venezolanos que perdieron la vida en las costas de Güiria, en el estado Sucre, persiguiendo mejores condiciones de vida para ellos y sus familiares. El mandatario interino anunció el uso de los mecanismos diplomáticos para manifestar el malestar del pueblo venezolano por tan deplorable actitud de las autoridades migratorias de Trinidad y Tobago. Y los cadáveres de venezolanos en el mar son la demostración del fracaso del régimen de Nicolás Maduro, según lo aseguró el diputado de Un Nuevo Tiempo y miembro de la Comisión Especial para investigar los naufragios de embarcaciones ilegales hacia Trinidad y Tobago, Carlos Valero. El parlamentario acusó al gobierno trinitario de mantener una actitud hostil contra los migrantes y refugiados de nuestro país y denunció que más de 100 venezolanos continúan desaparecidos en el Mar Caribe. Una actitud que podríamos casi calificar de criminales, una barbarie lo que están haciendo contra nuestro pueblo. Y por eso nosotros hemos insistido que nuestros hermanos no deben ir a ese país, que en ese país no nos quieren, que nos desprecian. Pero así será el tamaño de la crisis, así será la dimensión personal de lo que viven estos hermanos, que terminan lanzándose al mar con el riesgo de que los devuelvan y que después terminen siendo devorados por los peces en territorio trinitario o territorio venezolano. Es muy terrible esto que ocurre, provoca llorar, la impotencia, no tiene nombre, no tiene nombre, y en el Caribe hay más de 100 y tantos de venezolanos que están ahí desaparecidos. El diputado Valero advirtió que el número de víctimas producto del naufragio de este fin de semana podría ser superior a los 14 cadáveres hallados por las autoridades. Hasta el momento se tiene información de que hay 14 personas que han sido encontradas, pueden ser muchas más. Repito, estas embarcaciones normalmente zarpan con un número de personas que va entre 32, 40, 38, es decir, hay un grupo que todavía no sabemos en dónde está. Nosotros tenemos que, primero, repito, solidarizarnos con estos hermanos. Vamos a llevar el punto a la Asamblea Nacional, vamos a presentar un proyecto de acuerdo, vamos a continuar la presión contra el régimen tanto de Nicolás Maduro, pero también contra el gobierno del primer ministro Raúl y su ministro de Seguridad, Stuart Young, que se han dedicado a perseguir y a humillar y a vejar a nuestros hermanos con el silencio cómplice de Nicolás Maduro. El diputado del estado Sucre por Acción Democrática, Robert Alcalá, recordó que lleva denunciando la crisis de migrantes venezolanos que huyen del país por el Mar Caribe desde hace más de un año. El parlamentario aseguró que los responsables de la crisis que empuja a los ciudadanos a abandonar Venezuela están en el Palacio de Miraflores. Este nuevo caso que enluta a Venezuela y que nos llena de mucha tristeza, todavía está lleno de muchas confusiones. Es este sábado 12 de diciembre, que una patrullera aparece en Güiria con 11 cadáveres. 4 hombres, 4 mujeres, 2 niñas y una niña que se presume de 11 meses. Pero el día de ayer, 13 de diciembre, en la playa La Salina, allá de Güiria, fue encontrada una niña, también en estado de descomposición, y también ayer en otras 3 playas de la parroquia Videao, fueron encontradas una mujer y un adolescente muertos. Es decir, en total 19 venezolanos
que fallecen y que hay que resaltar en las condiciones en las cuales mueren. No mueren de manera fortuita. No era porque andaban en un paseo en lancha, no. Era porque estaban huyendo de la tragedia, de la crisis humanitaria que hay, de la crisis de hambre que hay en Venezuela. El diputado Alcalá acusó al gobierno de Trinidad y Tobago por violar el principio de no devolución que protege a migrantes y refugiados. El gobierno de Nicolás Maduro, su régimen, es corresponsable de estas muertes, como son corresponsables los individuos que hoy día están en el gobierno de Trinidad y Tobago. El gobierno trinitario viola el principio de no devolución a cada rato. Son muchísimos los botes peñeros que han devuelto de Trinidad. A veces pasan días detenidos en Trinidad y luego son regresados a Venezuela en las mismas embarcaciones peñeras. Recordemos que recientemente devolvieron a Delta Macuro 16 niños que luego una corte trinitaria ordenó que regresaran a la isla. Bueno, el gobierno trinitario no le importa ni la hora, si es de madrugada, si es de noche o no, para regresar a estas embarcaciones con incluso niños a bordo. No les importa si tienen combustible o no, sino que los echan a su suerte al mar. Por su parte, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, confirmó este lunes que el naufragio ocurrido este fin de semana de una embarcación en las costas del estado Sucre dejó al menos 20 víctimas mortales. El funcionario indicó que por estos hechos fue detenido Luis Ali Martínez, de 56 años, dueño de la embarcación Mis Recuerdos, que naufragó el sábado 12 de diciembre. Saab no dio detalles sobre los cargos que formularán contra el detenido. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, destacó la necesaria implementación de la Carta Interamericana en casos como el de Venezuela, donde el propio Estado pone en peligro la vigencia del sistema democrático. Así lo indicó el funcionario en el marco del foro virtual El Sistema Interamericano de Defensa de la Democracia. Todos estos ejemplos a los que me he referido fueron las propias autoridades del Estado las que solicitaron el apoyo a la organización y su Secretaría General. La Carta Democrática contempla, sin embargo, instrumentos que pueden ser accionados sin el consentimiento de las autoridades nacionales. Se trata de mecanismos que deben implementarse cuando es el propio gobierno de un Estado el que pone en peligro al régimen democrático. Procesos de transformación y de desinstitucionalización que han sido muy obvios específicamente en el caso de Venezuela. El secretario general de la OEA advirtió sobre la necesidad de ampliar la caja de herramientas disponibles en la región para hacer efectivo el derecho a vivir en democracia, así como establecer mecanismos que permitan actuar con mayor celeridad. 1 minuto para una persona torturada es demasiado tiempo, indicó Almagro. Sin división de poderes, sin Estado de Derecho, sin elecciones libres a través de las cuales la ciudadanía pueda hacer rendir cuentas a sus gobernantes, sin la necesidad de las libertades para movilizarse, protestar, reclamar por las necesidades no atendidas, sin un poder judicial independiente que controle y sancione los abusos del poder político, los derechos consagrados en la normativa interamericana se volvería definitivamente letra muerta. Resulta imposible entonces entender la ingeniería de derechos humanos del continente sin tomar en cuenta su nexo intrínseco con la democracia. En este marco donde cada uno de los derechos es entendido y donde cada uno de esos derechos puede funcionar y tener su significación. Debe tenerse en cuenta además que todos los acuerdos del sistema interamericano, los acuerdos subregionales, los acuerdos hemisféricos, contemplan la necesidad de un régimen democrático para la más plena vigencia de los derechos. Entre tanto, el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, designado por el Parlamento, Humberto Prado, anunció un plan nacional para la defensa de los derechos fundamentales de todos los venezolanos. Pero además de ellos, cada uno de estos componentes que dijimos nosotros anteriormente, se trata de que vaya marchando debidamente en su momento y en su espacio y que no haya retardo en ninguna de sus fases como tal. Segundo, de que ahí se ve precisamente las responsabilidades que tienen los organismos de impulsar y de cumplir cada una de las recomendaciones que dan a nivel de los organismos internacionales, llámese del Sistema de Naciones Unidas como el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Y un tercer punto fundamental que es para nuestro país es el respeto de los derechos humanos de todos los venezolanos, que esperan
que por lo menos hayan los organismos que estén al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio de los organismos. En otras informaciones tenemos que, en palabras de Karen Ramírez, miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, en las casas de estudio de todo el país, la situación es crítica en materia de derechos fundamentales. Hoy estamos en medio de un encuentro nacional de todos los representantes de nuestra federación en nuestro país. También contamos con la presencia de rectores de las distintas universidades de Venezuela, así como también de representantes estudiantiles y de organizaciones no gubernamentales. La idea de esta actividad es poder generar propuestas de acuerdo a la situación tan crítica que estamos viviendo en cuanto a la vulnerabilización de nuestros derechos humanos en las distintas universidades de Venezuela. La idea de hoy es poder generar propuestas, es poder crear un amplio cronograma de trabajo que nos permita llevar a cabo nuestros objetivos para el 2021. En internacionales, este lunes comenzó el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos, luego que la Administración de Medicinas y Alimentos aprobara de emergencia el uso de la vacuna del laboratorio Pfizer contra el coronavirus. La enfermera afroamericana Sandra Lindsay fue la primera en recibir la vacuna en la ciudad de Nueva York. El especialista del Hospital Bautista de Florida, Gilberto Torres, explicó que los médicos y el personal que está en primera fila del combate contra la pandemia serán los primeros en inmunizarse. Médicos que están al frente de la batalla, y bueno, médicos y personal de salud que está al frente de la batalla, los que están trabajando en la unidad de COVID, los que están tratando pacientes con COVID directamente. Eso sería la fase 1A. Después vendría la fase 1B, que va a ser para todo personal de salud que trata con pacientes, pero que no necesariamente están asignados a unidades de COVID, pero eventualmente puedan atender pacientes con COVID. Y después vendría la fase 2, que sería para todo el resto del personal que trabaja en el hospital. Durante cualquiera de esas fases te puedes vacunar si no te vacunaste en la fase previa, me explico. Si no te pudiste vacunar en la fase 1A, 1B, pero sigues viendo pacientes con COVID, te puedes vacunar en la fase 12. Entonces, eso no será ningún problema. En España, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró este lunes que la vacunación del 70% de la población permitirá crear el efecto rebaño y poner fin a la pesadilla de la pandemia. Sí que es cierto que esa movilidad de ese día 23 va a ser una movilidad mucho mayor, pero si se hace con las medidas adecuadas, no tiene por qué suponer un problema excesivamente importante. Podemos tener a lo mejor algún problema no en los vehículos individuales, puede haber algún problema en los medios de transporte colectivos, se tendrán que implementar las medidas adecuadas para que el riesgo no se incremente porque haya más gente que viaje. Pero en principio yo creo que no deberíamos de tener un riesgo excesivo con eso. En economía, las acciones en Estados Unidos subían este lunes con un avance del sector de viajes tras el lanzamiento de una campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, mientras que los papeles de Alexion Pharmaceuticals saltaban tras una oferta de compra por $39 mil millones de la británica AstraZeneca. Los precios internacionales del petróleo se mantenían en positivo en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $47.74 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $50.11. El índice financiero Dow Jones caía menos 0,05% en horas de la tarde, mientras el tecnológico Nasdaq subía más 0,97% y el Standard & Poor's 500 más 0,06%. Y en los deportes, los latinoamericanos Pelé, Cafú, Maradona, Messi y Ronaldo Nazario figuran entre los 11 mejores jugadores de fútbol de la historia, según la publicación especializada France Football. La lista la completan Yashin, Beckenbauer, Maldini, Xavi, Mateus y Cristiano Ronaldo. Así estamos llegando al final de este informe RCR, emisión vespertina por el día de hoy. Los esperamos mañana bien tempranito para nuestra emisión matutina. Que la pasen bien. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia
al momento de producirse. RCR 750 AM.